Bueno, pues vamos a continuar con este segundo tema de este curso básico de formación catequística, basado en este librito de Monseñor Albino Luciani, Beato Juan Pablo I. Bueno, pues ahora vamos con este tema 2. Se necesita el catecismo. Dice así: lástima grande que esta inmensa fuerza sea poco explotada, la del catecismo. Los niños estudian poco el catecismo, los adultos, ilusionándose a haberlo estudiado, no continúan su instrucción. Y así se observa una ignorancia religiosa increíble. Personas que conocen la ciencia y han leído multitud de libros no saben nada del catecismo, en el cual viven. Jamás han leído siquiera el Evangelio completo. Confunden un entierro de la tarde con una misa, etcétera. Claro, nos está hablando pues aquí de todas las ignorancias religiosas, no digo en singular ignorancias religiosas, sino ignorancias religiosas porque ignoramos sobre muchos ámbitos: liturgia, moral, propiamente historia de la iglesia, o sea, ignoramos mucho, ¿no? Muchos elementos de la religión. Dice: sin decir nada de tanta gente que frecuenta la iglesia y se cree hasta piadosa, y a veces carece de ideas religiosas, cree tener fe y tan solo experimenta un poco de ternura sensible y busca en la piedad no la voluntad de Dios, sino impresiones, sentimientos y vagas emociones. Ignoran la verdadera devoción y practican una multitud de devocioncillas ligadas a ciertas fórmulas y números cabalísticos y llenos de superstición, ¿verdad? Entonces de pronto sí la gente, pues a veces, ¿verdad? Quienes podemos acudir a la iglesia, pues vamos porque queremos sentir algo, que Dios nos diga algo, tener emociones, tener sentimentalismos, y de pronto, como dice aquí, tenemos hasta devocioncitas ligadas a ciertas fórmulas, números cabalísticos, llenos de superstición. Un poquito por ahí gente que luego a veces me preguntaba, y padre, ¿por qué hay rosarios que tienen 7 misterios? Y dije: Chihuahua, pues ya me la cambiaron, ¿verdad? Y de pronto dicen: oiga, padre, ¿qué pasa si en un difunto no se sigue el novenario, se interrumpió, hay que empezar otra vez, o qué onda? Y a veces pensamos como que el difuntito ya se va a condenar, ¿verdad? Porque no se le hizo el novenario seguidito por alguna situación. En algunos lugares las personas se someten pues a tradiciones, a costumbres muy duras, ¿no? Que a veces, pues ahí se nota pues la ignorancia. Dice, por ejemplo, aquí: de los pequeños se dice, son aún muy chiquitos, ¿verdad? Se dice: "Ay, están muy chiquititos, ¿verdad? Es muy pronto para enseñarles la religión". Una madre preguntaba a un educador cuándo debería empezar la instrucción de su pequeño de 2 años, y éste le respondió: estás retrasada por lo menos en 3 años. Quería decir con esto que los pequeños son capaces de impresiones religiosas desde los primeros instantes de la vida, ¿verdad? O sea, es cierto, ¿verdad? No, a veces pensamos que para instruirnos, para aprender, para tener una cultura, para tener un conocimiento, pero también para poder enfrentar la vida, ya hasta que tenga años, ¿no? Como dicen, eso desde el primer instante de la vida estamos aprendiendo, casi que como tal cual, desde el vientre de la madre, desde ahí ya los niños ya van aprendiendo. Y otro educador escribía que ningún hombre en 4 años de universidad aprende tanto como en los primeros 4 años de la vida. Tan decisivas e imborrables son las primeras impresiones recibidas, ¿verdad? Algunos dicen que Rousseau, este era un filósofo francés, dicen con él: quiero respetar la libertad de mi hijo, no quiero imponerle ninguna enseñanza religiosa. A los 20 años él escogerá. Pero ¿pensarán estos padres que en realidad todo lo han impuesto a los hijos? De hecho, para ponerlos al mundo no se les preguntó. Y lo mismo del alimento, del vestido, de la escuela. O sea, no se esperaron hasta los 20 años para darles todo esto. Por otra parte, ¿quién se pondría a los 20 años a estudiar la religión? O sea, 20 años, la edad de los exámenes para cualquier estudiante, la edad del trabajo, del oficio, de la oficina, del empleo, la edad sobre todo de las pasiones, de las diversiones y de las dudas. ¿Quién tendrá voluntad o tiempo de examinar todas las religiones de este mundo para ver cuál es la verdadera y la mejor?
Además, los padres no esperan que la enfermedad haya entrado en el cuerpo del hijo para arrojarla a fuerza de medicinas. Al contrario, hacen todo lo posible por evitarla antes de que llegue. Entonces, por eso le dan de comer, por eso lo visten, por eso le ponen sus vacunas. Otro tanto se debe hacer con el alma. Aprender el catecismo, el temor de Dios, a fin de que los vicios no entren. No esperar a que las malas pasiones se hayan adueñado para tener el consuelo de arrojarlas con la religión. ¿Verdad? Entonces, ¿ya para qué? Ya a los 20 años, pues ya de todos esos 20 años perdidos. Yo un poquito aquí comento, luego les digo, cuando van a dar una herencia a un hijo, no le piden permiso al hijo, se la dan y él verá qué hace con esa herencia. Entonces, el darles la fe a los niños es lo mismo. Y yo lo decía también respecto, por ejemplo, del bautismo, ¿no? Pues es una herencia que se le da porque nosotros lo consideramos valioso y sabemos que es valioso. Entonces la catequesis es lo mismo. A los niños se les da como una herencia, la instrucción religiosa. Entonces no se le pregunta, ¿quieres o no quieres? O ya cuando seas grande. No, en una herencia uno deja las cosas a quien uno quiere. Ya la persona es libre de rechazar esa herencia o no. Pero cuando sabemos que tenemos realmente un gran tesoro y lo queremos cuidar y lo queremos conservar y lo queremos heredar, pues no le preguntamos a la persona. Más bien, al contrario, tratamos de ayudarla a que valore ese tesoro que se le va a dar, ¿verdad? Bien, pues dice aquí, pero dicen, nuestro chico debe trabajar, debe estudiar. Es verdad, pero en primer lugar debe trabajar para ser bueno. Debe prepararse contra las tentaciones del mañana. No se impide el acceso a las pasiones con la tabla de multiplicar de Pitágoras o con las herramientas del carpintero o con un diploma. Con eso no van a ser buenos muchachos. Eso es una instrucción buena y les sirve, sí, pero con eso no se le va a evitar que se convierta en un delincuente, ¿verdad? Que se convierta en una persona ignorante de la religión, que de pronto tenga una moral torcida, o que una persona sin virtudes, sin humanidad. Dice, mañana las mujeres, el periódico, el cine, el bar, se disputarán al joven, ¿verdad? Es el lenguaje propio, ¿verdad? Él también de cuando escribía, porque era, pues, yo diría, pues también los hombres y todos, pues, hay más distracciones. En aquel tiempo no había ni el internet, ¿verdad? Entonces dice, bueno, enviarlo al camino del mundo sin catecismo es lo mismo que enviar a la guerra al soldado sin cartucheras, sin municiones y hacer de él un derrotado y un infeliz. Los mayores se excusan diciendo, ya hemos estudiado el catecismo, nosotros ya hicimos la primera comunión, ya nos confirmaron, ya nos casamos por la iglesia, dicen muchos matrimonios, ¿no? Pero el catecismo elemental para chicos con pocas nociones, con imágenes, palabras y sentimientos infantiles, cosas que acariciaban la imaginación y el corazón, ¿verdad? Es elemental eso. Pero ahora que ustedes son mayores, se necesitan otras cosas más sustanciosas que iluminan la mente y guían la vida. Ahora se necesitan razones sólidas, claras, respuestas convincentes para rebatir los ataques que de todas partes vuelan contra la fe. Jamás como hoy se ha sentido mayor necesidad del catecismo. Así de que, pues no digamos que para qué sirve, o que ya para qué, o que mejor después, o que a veces ninguneamos mucho el catecismo, ¿no? No, es que de veras es básico, es elemental, y hay personas incluso ya muy mayores que cuando tuvieron un buen catecismo, esas enseñanzas se les quedaron ahí para siempre. De veras, para siempre. Yo soy testigo de cuando he ido a ver a algún enfermito, a darle la unción y eso, a veces son ancianitos que ya no están conscientes, están ya a veces muy malos y todo, y reaccionan en el momento en que escuchan que se dice en el nombre del Padre, del Hijo, en el momento en que se dice Padre nuestro que estás en el cielo, en el momento en que se dice Dios te salve María, las personas reaccionan y gente que dicen que, ay, pues ya tenía una demencia o perdió la memoria, se acuerdan de las oraciones que aprendieron cuando eran niños. Y lo mismo, pues muchas actitudes. Hay gente que es muy buena gracias a que les enseñaron bien la religión y el catecismo. Cuando ahora se plantean muchas estrategias para combatir la delincuencia, o sea, no estaríamos viviendo estos niveles de delincuencia y de violencia en el mundo y de inmoralidad
si nuestros niños y todas esas personas que hacen todas estas maldades hubieran tenido una buena catequesis, un buen catecismo. Por eso sí es muy importante. No le dejemos a un lado, porque el catecismo es parte importantísima, básica, de la evangelización. Entonces no lo descuidemos, no lo dejemos para después. Y los que ya somos mayores, pues si todavía estamos en la ignorancia porque no se nos pegó, pues siempre estamos a tiempo para seguir aprendiendo. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. Que estén muy bien y hasta la siguiente.